Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda el ingeniero Juan José Suárez de Hidráulica de Tuberías a este curso taller denominado Modelación y Simulación de Redes Hidráulicas a Presión con EPANEC. Este curso taller consta de 7 sesiones y hemos estructurado de tal manera que el avance sea progresivo. Estamos empezando con una sesión 1 de análisis de redes hidráulicas, en donde vamos a tener primero claro los conceptos de la hidráulica de las tuberías a presión. Poco a poco iremos ahondando en la complejidad del uso del software para tratar problemas reales y que ustedes con el conocimiento de las herramientas también lo puedan hacer de esta forma. Bueno, el día de hoy vamos a tratar el análisis de redes hidráulicas a presión. Para el análisis de redes hidráulicas a presión, en primer lugar nosotros vamos a hablar un poco de los parámetros de diseño de las redes. Vamos a hablar también acerca de la población de diseño, de la dotación, las variaciones de consumo, definiciones de líneas de conducción y cálculos de pérdidas de carga, de líneas de aducción, determinando también los diámetros óptimos con la finalidad de poder dar cumplimiento a la carga estática máxima y la carga dinámica mínima. Y por último vamos a trabajar con la red de distribución en lo que son los aspectos generales de esta, las velocidades admisibles, los materiales de las tuberías y las presiones de servicio. Con respecto a los parámetros de diseño, según la reglamentación peruana para el sector rural, nosotros debemos de considerar, aquí está el periodo de diseño de acuerdo a la estructura, 20 años cuando se trata pues de las fuentes de abastecimiento, las captaciones, pozos, las plantas de tratamiento, los reservorios, las líneas de conducción, de aducción, de impulsión y de distribución. Justamente aquí es donde se centra el desarrollo del curso, en este tipo de línea, y que tiene un periodo de diseño de 20 años. ¿Esto qué cosa quiere decir? Este periodo de diseño significa que cuando hagamos los cálculos nosotros debemos de proyectar la demanda, los caudales que vamos a calcular para 20 años, es decir, que vamos a determinar una población futura a la cual vamos a denominar población de diseño, ¿no? Entonces, para estimar esta población de diseño o población futura, nosotros vamos a aplicar dentro de los diferentes métodos que existen, el más utilizado es el método aritmético. Y este método aritmético tiene una expresión muy conocida que básicamente relaciona una población inicial con una tasa de crecimiento y el tiempo, ¿no? El tiempo que en este caso serían 20 años, ¿no? Y esta tasa de crecimiento es la tasa que saca la empresa de estadísticas del país en donde estemos, ¿no? En el caso del Perú, que es el INEI, que es el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Entonces, en base a este R, que es la tasa de crecimiento de periodos intercensales, es que nosotros podemos establecer cuál va a ser la proyección de la población a 20 años, y de esta forma tenemos la población de diseño. Ahora, para el cálculo de los caudales, nosotros también debemos tener claro, de acuerdo a la reglamentación de cada país, cuál es la dotación para diversas poblaciones según la región. Por ejemplo, en el Perú, si la región es costa, sierra o selva, y si el tipo de disposición tecnológica de discreta sea con arrastre hidráulico o sin arrastre hidráulico, nos dan las siguientes dotaciones. Esto cada quien lo tiene que aplicar según la reglamentación de su país y según el sistema que esté viendo. A esa dotación que nosotros tenemos y que la vamos a utilizar para el cálculo del caudal promedio, el denominado QP, que es simplemente multiplicar la dotación por la población entre 86.400 para la conversión a segundos, a litros por segundo, se tiene que multiplicar por factores, ¿no? Estos factores para el cálculo del consumo máximo diario, el QMD, se multiplica por 1.3.
y para el caso del caudal máximo horario se multiplica por 2. Estos factores también tienen rangos de variaciones y estos valores que se están indicando acá es para el caso de Perú. Sin embargo, son fórmulas universales, son fórmulas que se aplican en cualquier país, solo que este valor y este valor tienen que ser de acuerdo a la normativa vigente de cada uno de los países. ¿Por qué es importante estos cálculos? Porque de aquí nosotros vamos a utilizar estos valores para poder calcular una línea de conducción, una línea de aducción, una línea de distribución, etcétera, ¿no? Para la determinación de los diámetros. Acá hay un ejemplo o un esquema de lo que significa una línea de conducción. O sea, ¿a qué denominamos línea de conducción? Bueno, la línea de conducción es el tramo de tubería que une la captación en donde nosotros sacamos el agua, la captación hasta un reservorio, ¿no? Hasta un punto en donde nosotros vamos a concentrar el agua para que por gravedad pueda irse a una red de distribución. Entonces, dentro de este esquema nosotros claramente tenemos identificado la captación, tenemos identificado el reservorio, tenemos identificado el terreno y tenemos identificado la tubería que está dentro acá del terreno y que forma parte del esquema, ¿no? Adicionalmente nosotros tenemos una línea de presión estática que básicamente viene del pelo de agua de la captación y que se proyecta de forma horizontal y que la diferencia de nivel de esta línea horizontal con el reservorio viene a denominarse la carga estática y esta carga estática, si es que nosotros estamos con un caudal cero, por ejemplo, cierre de válvula, esta carga estática es la diferencia de nivel y es lo que debe de soportar la tubería, y lógicamente que a esto le debemos agregar más adelante lo que son las sobrepresiones, ¿no? Entonces, en el recorrido del agua a través de toda la línea de conducción, esta va a sufrir pérdidas de energía. Y fíjate cómo esta pendiente va incrementándose hasta llegar a esta parte, y que conforme aumenta el kilometraje de la tubería, van habiendo más pérdidas, ¿no? Van habiendo la diferencia entre la carga estática y la línea de gradiente hidráulica, van siendo mayores. ¿Por qué? Porque hay pérdida de energía longitudinal y hay pérdida de energía también por accesorios, es decir, por codos, por válvulas, por todo tipo de accesorios. De tal manera que en una línea de conducción que es a gravedad, nosotros vamos a considerar dos tipos de pérdida. La pérdida longitudinal, que van a estar gobernadas por diferentes ecuaciones, como por ejemplo Hazen-Williams, según el diámetro de la tubería, o por la ecuación de Fire-Whipple. Entonces, importante tener en claro esto, que a la carga estática yo le debo de restar la pérdida de energía para poder tener claro qué cosa es la carga dinámica. En el caso de las impulsiones es al revés, porque nosotros estamos desde un punto más bajo y tenemos que llegar a un punto más alto, de tal manera que esta pérdida de energía, en vez de restar, va a sumar. Eso ya lo vamos a ver con el transcurrir de las sesiones. Importante que para la determinación del diámetro de esta línea de conducción se tiene que utilizar el caudal máximo diario, es decir, el QMD. ¿Y qué era el QMD? Era multiplicar por 1.3 el caudal promedio. Muy bien. Otras peculiaridades de la línea de conducción, como les indicaba, que para el cálculo del diámetro de la tubería, si es que este diámetro es superior a 50 milímetros, utilizamos para la pérdida de carga la ecuación de Hazen-Williams. Ahí está la pérdida de Hazen-Williams, donde estos valores de entrada como caudal, como coeficiente de Hazen-Williams y como diámetro y longitud los vamos a tener. Sin embargo, aquí el C va a variar según el material. Mientras que un material tenga un mayor C, es una tubería más lisa. Ojo, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces fíjate que dentro de todas las tuberías, el PVC es la tubería que presenta una lisura mayor, vamos a llamarlo así, ¿no? Por lo general se diseña con tubería
para tubería de PVC con un valor de 150. Sin embargo, debemos tener claro que en el tiempo este coeficiente también se reduce. Y hay quienes diseñan con un C de 140. Si es que el diámetro de la tubería es igual o menor a 50 milímetros, utilizamos la fórmula de Fay-Whipple. Y esta fórmula ya no integra el C, sino solamente toma en cuenta pues valores empíricos. Este es un valor empírico ya de ensayo-error, y que relaciona el caudal, el diámetro asumido y la longitud. Y aquí, como ya los diámetros son menores a 50, dice acá, no, salvo casos fortuitos, debe de cumplirse lo siguiente, que la velocidad mínima no será menor de 0.6 y la velocidad máxima debe llegar a 3, pudiendo alcanzar los 5 metros por segundo si se justifica razonablemente. De esto ya vamos a conversar cuando haya ejemplos. La otra línea importante es la línea de aducción, y esta línea de aducción es la que une el reservorio de donde nos habíamos quedado con la primera casa, con la primera vivienda. Aquí también nosotros tenemos todo este tramo de la línea de aducción. Fíjate que se consideran ya también los elementos, igual que en la conducción, que las válvulas de purga en los puntos bajos y las válvulas de aire en los puntos altos. Al igual que en la línea de conducción, tenemos nosotros una carga estática y tenemos nosotros unas pérdidas de carga, con lo cual me da la línea de gradiente hidráulico. Entonces aquí, importante que la carga dinámica cumpla lo que diga la reglamentación de cada país, ¿no? Tenemos que garantizar que va a llegar una carga dinámica. En zonas rurales la mínima carga dinámica es un metro. Sin embargo, hay quienes prefieren diseñar con mayores cargas dinámicas, porque a veces en el campo también no solamente se tiene pues viviendas de un solo piso, sino a veces hay viviendas de 2 pisos. Y es según el diseño y el lugar en donde se están haciendo el trabajo, la carga que ustedes deben de garantizar acá, ¿no? Entonces aquí dice, ¿no? Se diseña con el caudal máximo horario. ¿Y qué cosa sería el caudal máximo horario? Era multiplicar por 2 a el caudal promedio, ¿no? Acá dice también que la carga estática máxima debe de ser de 50 metros. ¿Es de 50 metros por qué? Porque como la tubería que se utiliza aquí es de PVC, normalmente utilizamos tuberías de PVC de clase 7.5 o clase 10, con lo cual esta máxima presión debe de ser soportada por la tubería. Con respecto a la línea de aducción, también debemos de indicar que las velocidades deben estar entre 0.6 a 3 y que el diámetro mínimo de la línea de aducción es de 25 milímetros, ¿no? Eso es muy importante para el caso de sistemas rurales, y que la ecuación de pérdidas de carga, según el diámetro, si es superior a 50 milímetros, Hazen-Williams, y si es inferior a 50 milímetros, Fay-Whipple. La línea que sigue a continuación de la aducción, ¿no? Aquí fíjate, acá tenemos un esquema en donde succionamos el agua del río, bombeamos el agua y llegamos a un reservorio. Esta línea de impulsión para nosotros sería la conducción, y a partir de aquí, por gravedad, está cayendo la línea de aducción hasta que llega a la ubicación de la primera vivienda, y a partir de aquí viene la línea o la red de distribución. La red de distribución, que puede ser mallada, que puede ser abierta, que puede ser mixta, y que para diseñarlo nosotros vamos a utilizar el caudal máximo horario. Con respecto a la red de distribución, debemos tener claro que se diseña con el caudal máximo horario, que los diámetros principales para redes cerradas deben ser de 25 milímetros, y se admiten hasta 20 milímetros para ramales. No se utilizan accesorios en forma de cruz. Las velocidades deben estar entre 0.6 y 3, pero en ningún caso inferior a 0.3 metros por segundo. ¿Esto por qué? Porque como los diámetros son pequeños y los caudales también van a ser pequeños, seguramente vamos a encontrar velocidades que están en el orden de 0.5, de 0.4. Entonces lo que me dice la norma es que en ningún caso debe ser inferior a 0.3. Y respecto a la red de distribución, el material que se debe de utilizar es de PVC y con accesorios compatibles. Ojo, para la red de distribución. Sin embargo, para la línea de conducción y para la línea de aducción podemos utilizar otros materiales como el polietileno,
como el hierro dúctil, el acero, según la presión que vayan a soportar, ¿no? Y que las presiones de servicio en cualquier punto de la red debe ser como mínimo 5 metros de columna de agua, 5 metros de columna de agua, ¿no? La presión mínima de servicio, y la presión estática no debe ser mayor de 60 metros, ¿no? Es lo que me indica la normativa vigente. Muy bien, en esta parte vamos a conocer el entorno del programa del EPANEC. Una vez abierto el EPANEC, nosotros tenemos en la parte superior el nombre del software con la versión. Tenemos nosotros una barra de menú donde tenemos el menú archivo, el menú editar, el menú ver, el menú proyecto, el menú informes, el menú extensiones, ventana y ayuda, ¿no? Tenemos también nosotros una barra de herramientas con las herramientas de diseño. Fíjate que es muy simple. Tenemos la herramienta nuevo, abrir, guardar, imprimir, copiar, eliminar, buscar, iniciar análisis para ejecutar los reportes, tablas, gráficos y las herramientas de dibujo. Tenemos una zona más amplia que donde dice plano de la red, que es donde vamos a dibujar el esquema o lo vamos a importar desde el AutoCAD. Y también tenemos una zona de visor que es importante, una zona de visor. Importante esta zona de visor que lo podemos mover, ¿no? Lo podemos arrastrar a donde queramos, pero si por alguna mala operación lo cerramos, nosotros podemos volver a mostrar el visor a través de la ventana visor, ¿no? Y aparece nuevamente el visor acá y lo podemos mover. Lo mismo en el plano de la red, si lo cierro, le voy a ventana, plano de red y aparece. En la parte inferior nosotros tenemos esta zona llamada barra de estado, en donde me dicen que las longitudes automáticas están apagadas, es decir, no se asignan de manera automática, sino que el usuario asigna, y me aparece también acá las unidades con respecto a caudales, ¿no? Importante que cuando aquí dice litros por segundo, cuando acá dice litros por segundo, es porque estamos trabajando básicamente en el sistema internacional, ¿no? Básicamente ahí. Muy bien. El menú archivo nosotros lo vamos a utilizar para crear un nuevo proyecto, para abrir un proyecto, para guardar un proyecto, para guardar con otro nombre. Pero también lo podemos utilizar para importar planos, escenarios o red. Y esto lo vamos a utilizar de manera relacionada con un software que se llama EPACAC. El software EPACAC se utiliza para que los archivos generados, por ejemplo, en AutoCAD, los podamos traer al EPANEC, ¿no? También, así como nosotros lo podemos importar, porque importar significa traer desde otro programa, nosotros también podemos exportar, y podemos exportar igual plano, escenario, red, en diversos formatos, como formato de imagen, como formato de planos, como DXF, etc. Podemos configurar el tamaño del documento, hacer una vista preliminar o imprimir. En el menú editar, nosotros vamos a tener básicamente algo sencillo. Copiar datos, valores, para poder colocarlo en una hoja de cálculo, seleccionar objetos o hacer ediciones en grupo, que ya lo vamos a aprender cómo se realizan. Y en el menú ver, pues yo puedo ver las dimensiones, puedo cargar un fondo de pantalla si quiero colocar de repente una imagen en el fondo, puedo moverme, puedo hacer los zoom de acercamiento o de alejamiento, buscar algún elemento que se me haya perdido siempre y cuando conozco su nombre identificador, hacer consultas, mostrar las leyendas, etc. El menú proyecto, por su parte, es un menú que vamos a utilizar el día de hoy, en donde vamos a determinar básicamente las opciones de cálculo, indicando al programa que voy a trabajar con un sistema internacional o con cualquier otro sistema, y establecer las unidades de ingreso de valores, ¿no? Y también está la herramienta calcular. Estos informes es para, una vez ejecutado el programa, nosotros vamos a mostrar tablas, gráficos, etcétera. El menú de extensiones yo puedo configurar para trabajar con otros programas, y en el menú ventana, como ya indiqué,
puedo mostrar el visor o el plano de la red. Importante también en el menú ayuda, nosotros podemos irnos y encontrar un tutorial del programa de Panek, ¿no? Y en este tutorial yo lo tengo estructurado de esta forma. Por ejemplo, acá están algunas cosas de las que vamos a ver y ustedes pueden tenerlo. Por ejemplo, quiero construir un plano de la red y quiero dibujar líneas, ¿cómo se hace? Y aquí aparece cómo se van realizando, ¿no? Cómo es lo que voy a hacer. Quiero hacer un análisis en periodo extendido, quiero añadir un patrón de tiempo y aquí está el procedimiento cómo lo podamos realizar, ¿no? Es una ayuda que ustedes lo obtienen de manera online, de manera gratuita, porque saben que este programa es un programa que no tiene licencia de pago, sino es un programa de licencia gratuita. Muy bien, la manera de dibujar los diversos elementos. Por ejemplo, si yo quiero dibujar una captación, lo puedo hacer a través de añadir embalse, ¿no? El embalse para mí me va a representar mis captaciones. Yo selecciono el elemento y lo dibujo. Le hago un clic. Y luego, si yo quiero dibujar una línea, ya no es como otros programas como el Watercad que directamente dibujaba, sino que primero debo dibujar hasta el punto donde va a llegar la línea. Por ejemplo, hago clic en añadir conexión. La conexión son los nodos, ¿no? Le hago clic. Puedo hacer otro clic por acá. Puedo hacer otro clic por acá. Y recién ahí me voy aquí a añadir tubería y hago la conexión. Fíjate que importante también es el sentido como estás dibujando. Porque si tú dibujas, en lugar de dibujar como yo lo he hecho, desde este punto hasta este punto, y lo dibujas al revés, por ejemplo, lo dibujo desde este punto a este punto, el problema va a ser que al momento que me salgan los resultados, el signo del caudal va a aparecer en negativo. Ese es el único problema, en negativo. Pero esto solamente es un valor matemático, ya dado que no es un tema de interpretación hidráulica, solamente que si deseamos arreglar esto, yo me voy acá a la herramienta de seleccionar objeto, y como sé que este es el problema y me va a mostrar caudales negativos, le hago un clic derecho y elijo invertir, ¿ves? Y entonces cuando hago la inversión y lo vuelvo a hacer la simulación, ya me va a salir con signo positivo, ¿no? Entonces vamos a invertirlo nuevamente. Entonces vamos a suponer que yo he creado esto. Mira, algo muy sencillo. Le hago doble clic. Doble clic significa muéstrame las propiedades del objeto. Acá está, del embalse. Entonces yo puedo poner un identificador diferente al que me aparece por defecto. Voy a agregar la cota del embalse. Vamos a suponer que esté en 100 metros. Es lo único que voy a agregar en el embalse, solamente esto, la altura. Me voy a este nodo y digo, este nodo va a estar en 50 metros como cota. Este nodo va a estar en 40 metros como cota y este nodo va a estar en 30 metros como cota. Muy bien, una vez que yo tengo esto, yo digo, en este nodo yo tengo un requerimiento de caudal de 1 litro por segundo. Entonces solamente se le pone valor en demanda base en el nodo donde yo quiero que salga agua. Entonces si yo quiero que de aquí salga agua, acá le pongo el caudal que quiero, 1 litro por segundo. ¿Listo? En este nodo no hay demanda, aquí tampoco no hay demanda. Esto quiere decir que el agua va a venir por acá, no va a salir por ningún lado, solo va a salir por aquí donde hay demanda. Muy bien. Ahora yo, por ejemplo, configuro mi tubería. Por defecto tiene una longitud de 1000 metros. Yo le puedo cambiar, por ejemplo, 800 metros. Por defecto tiene un diámetro de 300 milímetros. Yo digo, este va a ser de 160 milímetros. Lo mismo va a ser acá, Este va a ser 300 metros. Y el diámetro va a ser de 160 milímetros. Lo mismo va a ser acá. Longitud 200 metros. Y el diámetro también de 160 milímetros. ¿Qué más tengo para las tuberías? Yo tengo la rugosidad. Y esa rugosidad, básicamente el valor que se ingrese acá, va a ser según el método de cálculo de la pérdida de carga. ¿Y cómo sé esto? Cierro un ratito y me voy a proyecto y digo opciones de cálculo, ¿no? Que esto
Por ejemplo, acá dice que las unidades de caudal es litros por segundo. Muy bien, como es litros por segundo, basta que yo le ponga litros por segundo o pueda elegir otra para que el sistema me relacione que estoy en el sistema internacional. Sin embargo, en la ecuación de pérdidas de carga, yo digo Hazen-Williams y cierro. Entonces ahora hago doble clic nuevamente en la tubería y digo, para Hazen-Williams, si es una tubería de PVC, tubería nueva, habíamos dicho en la teoría que 150. Aquí también, tubería nueva, es valor de 150. Y aquí también, tubería nueva, el valor es de 150. Muy bien, entonces ya hemos ingresado un esquema sencillo de los valores que debemos de considerar. Cuando cierro, lo que hago a continuación es iniciar el análisis. Y fíjate que me dice que la simulación se realizó con éxito. Entonces acepto. Y si yo quiero ver los valores, los resultados, ahí viene la opción de visor. Fíjate, la opción de visor solamente primero me muestra lo que son las tuberías y me muestra lo que son las conexiones, que son los nodos. Y me muestra también el embalse que yo he podido haber creado, ¿no? Perfecto, son los elementos. Pero si yo quiero ver resultados, reportes, me voy a plano. Y en plano dice nodos ocultar. No, no quiero que se oculte. Yo quiero que me aparezca la presión. Y en líneas yo quiero que me aparezca la velocidad. Si bien es cierto, ha cambiado de color, pero no aparecen los valores de acá. ¿Y por qué no aparecen? Porque todavía no lo he habilitado la casilla que me diga que se muestre. Para eso, hago clic derecho en cualquier parte del dibujo y elijo opciones. Y fíjate que acá, en nodo le voy a aumentar el tamaño a 5, en líneas le voy a aumentar el tamaño a 3, en etiquetas voy a mostrar todo lo que sea de las etiquetas, van a mostrar todos los valores. En las flechas de caudal lo voy a poner rellena con un tamaño de 8. Cuando acepto, fíjate, ahí está. Voy a cambiar el color de fondo, le voy a poner fondo negro, ¿ok? Y fíjate, ahí está, ¿no? Entonces yo tengo que, yo quiero que sea más grande los rótulos. Y aquí en las etiquetas, en las etiquetas, el tamaño de la fuente lo voy a colocar a 10. Ahí está. Entonces fíjate que yo tengo, lo que me muestra aquí es la presión dinámica. Es la presión dinámica porque yo he dicho que en los nodos me muestra la presión. Es la presión dinámica. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la teoría que había una línea estática aquí y que acá aparecía una línea que decrecía y que esta diferencia era la pérdida de carga? Muy bien. Entonces, si yo sé que este embalse en las propiedades tiene 100 metros y yo sé que este punto tiene 50 metros, yo sé que 100 menos 50 es 50, pero acá dice que es 49,98. Esto quiere decir que hay una pérdida de carga pequeña, porque el diámetro es grande para el caudal que quiero, ¿no? Y esto se ve claramente porque, a ver, el visor se me cerró, acá está. Porque lo que yo veo en las líneas son las velocidades. Mira, una velocidad muy pequeña que no cumple el reglamento. Entonces, ¿qué hago? Yo empiezo a cambiar el diámetro. Te voy a colocar, por ejemplo, 63 milímetros. Aquí le voy a colocar también en esta tubería 63 milímetros. Y le voy a colocar en esta tubería también 63 milímetros. Habiendo hecho eso, vuelvo a ejecutar. Acepto. Y fíjate ahora cómo la velocidad ya cambió. Estoy en 0.32. Quiere decir que todavía es muy pequeño. Y fíjate cómo la pérdida de carga aumentó, porque aquí ahora ya bajó la presión dinámica. Sigo nuevamente y digo no, voy a cambiar el diámetro de la tubería a 25 milímetros. Vamos a cambiarlo acá a 25 milímetros. Vamos a exagerar. A ver qué cosa es lo que sucede acá. A 25 milímetros. Cierro, ejecuto y dice que se generaron problemas. Y se generaron problemas por presiones negativas. Es decir, el diámetro de la tubería fue ya demasiado pequeña. Miren la presión dinámica cuánto bajó. Entonces vamos a ponerle aquí 42 milímetros. Aquí también 42 milímetros. Y aquí también 42 milímetros. Ojo que tenemos que trabajar con diámetros
comerciales. Ahí está. Ahora tengo la velocidad de 0.72, que es mayor a 0.6. Cumplimos con el reglamento. Y tenemos que la presión dinámica también está cumpliendo. Fíjate la presión dinámica que tiene aquí, ¿no? Estas leyendas, ¿qué significan estas leyendas? Nosotros tenemos aquí el tema de las leyendas. Con respecto a la presión, fíjate que yo tengo presiones hasta 51. Sin embargo, acá me dice, ¿por qué aparecen estas presiones en celestito? Aparecen porque dice que de 0 a 25 van a aparecer en azul. Como no hay ninguna hasta 25, no hay ningún azul. Pero de 25 a 50, celeste. Por eso que estas aparecen en celeste. Y de 50 a 75, verde. Por eso que estas aparecen verde. Sin embargo, si tú quieres modificar, le haces clic derecho acá y modificas acá, ¿no? Por ejemplo, lo ponemos acá cada 10. 10, 20, 30, 40. Cuando aceptamos, fíjate cómo los colores ya cambiaron acá. Y con respecto a las velocidades, todas están en el rango de 0.72, por lo cual aparece en verdecito. Igual lo podemos hacer así, ¿no? Clic derecho, simple clic derecho acá. Miren, de esta manera nosotros hemos podido de una manera rápida hacer un esquema y una evaluación de presiones. ¿Qué más puede mostrar acá? Mira, a través del plano lo que nosotros mostramos en los nodos es presión, pero también podemos mostrar ¿qué cosa? La demanda. 0, 0, y aquí había una demanda de 1, eso es lo que habíamos ingresado, ¿no? También podemos indicar la altura. Mira, esta es la altura. Esta es la altura, ¿no es cierto? La altura que tenemos. También podemos nosotros indicar la calidad, pero todavía no hemos entrado al tema de calidad. Vamos a dejarlo ahorita como presión. Como presión. Con respecto a las líneas, nosotros podemos mostrar el caudal. Y fíjate que el caudal, justamente lo que les decía, como está dibujado correctamente en este sentido, el caudal es de 1 litro por segundo, pero acá sale -1. Y esto salió, les dije, porque la línea había sido dibujado de manera contraria. Entonces yo hago clic derecho en esta línea y elijo invertir. Y lo vuelvo a ejecutar. Y fíjate que ahora, ahí está, ya sale 1. Entonces cuando tengan ese problema, simplemente lo que tenemos que hacer es invertir. ¿Qué más podemos ver acá? Podemos ver el diámetro. Por ejemplo, quiero ver qué diámetro. Ahí está, 42 milímetros. Vuelvo a repetir, con respecto al diámetro, trabajemos con los catálogos de fabricantes. Y de esta manera nosotros podemos mostrar también el coeficiente de pérdida de carga, podemos mostrar la pérdida unitaria. ¿Qué significa la pérdida unitaria? Que en este caso dice 14.06, se pierde 14.06 metros por cada kilómetro, porque la unidad de la pérdida unitaria es metros por kilómetro. ¿Cómo lo sabe, ingeniero? Porque si yo me voy a proyecto, opciones de cálculo, acá yo voy a tener el factor de pérdidas. No, aquí no estaba el factor de pérdidas. El factor de pérdidas lo voy a ver acá, en las tablas. En las tablas yo tengo acá el factor de pérdidas, la unidad metros por kilómetro. Bueno, después hablaremos acerca ya de esta tabla y lo que viene a continuación es seguir viendo algunos otros ejemplos.